Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como tienda de barrio. Y cuando se entregan a su vocación, fluyen. Et ne se comparant avec personne, on devient irréprochable. Y más recientemente una transformación cognitiva. Brutalmente informado de lo que te apasiona. Es una actitud frente a la vida. Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy. Hola, 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 soy Robbie J. Fry y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. In the words of Steve Jobs, they leave a dent in the universe. Esta es una cápsula de tiempo en donde yo pueda aprender sobre sus mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la persona que estamos escuchando en este episodio es el espectacular Jonathan Levy. Jonathan es cofundador y socio gerente en Investo. También co-founder de GRIN, Grow or Grow Mobility. Investo es una empresa de capital semilla que invierte tanto capital financiero como intelectual en nuevas empresas de tecnología. Investo ofrece a los fundadores acceso a sus consejos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Les ayuda a escalar su negocio y les proporciona el talento crucial que pueden necesitar. Proporcionan orientación, talento y capital para que las empresas que cambien las reglas del juego puedan escalar. Para darte un contexto, la primera vez que hablé con Jonathan fue en junio de 2019 sobre su empresa de micromovilidad GRIN. En 18 meses, GRIN pasó de 4 personas en un cowork en México a 2,500 en 7 países y 25 ciudades. Hyper growth o hipercrecimiento y fácilmente el próximo unicornio. Boom. COVID. Ahora GRIN no existe o está en un patrón de espera. Por lo tanto, tuve que invitar a Jonathan de nuevo al podcast para escuchar, aprender y compartir lo que sucedió. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen aprendizajes de 10 años en LATAM, el pivote de Growth a Unit Economics, una visión al futuro, NFTs o Non-Fungible Tokens, mucha sobre inversión y mucho más. Jonathan ha pasado más de una década ayudando a construir LATAM. Construyó su empresa de inversión Investo porque no había nadie alrededor para invertir en su startup. Invirtió en Rappi porque entendía el futuro y comenzó GRIN porque vio el potencial en LATAM. Yo llegué a este podcast pensando que iba a aprender sobre un fracaso total. No lo hice. Jonathan y GRIN no fallaron, solo no funcionaron. Es una gran diferencia. Incluso con un crecimiento exponencial como GRIN, el mercado se mueve más rápido. COVID se mueve más rápido. Este podcast fue mucho más de lo que esperaba. Es una vez más una inmersión profunda en mi ignorancia y un viaje a otra mente brillante de una persona que ha moldeado y está dando forma a LATAM. Porque sin duda el 99% de nosotros vemos lo que sucede. Jonathan está viendo lo que pasará. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. No olvides, si este podcast te parece espectacular, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en thefryshow.com. The newsletter, convertirse en un miembro de The Fry Show y obviamente si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en thefryshow.com.
Más importante, si disfrutas este tipo de contenido, si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, universidad o comunidad, ¿por qué no pruebas Quinto? Cambiamos mindsets de tu talento con microaudios a través de WhatsApp. Quinto es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto.ai, Kinnto.ai, Quinto.ai. Gracias. Y con ese dicho arrancamos con el show. Episodio 154. Tendencias y lo inevitable. Con el co-founder de Investo y Grin, a.k.a. Grow Mobility, lo admirable y asombroso Jonathan Levy. Ok, listo. Entonces arrancamos. Jonathan, como siempre gana más plata, no más tiempo. Otra vez, mil gracias por su tiempo. Para la gente escuchando, tengo mucho amor por Jonathan porque el H4 que yo uso para grabar fue gracias a Jonathan ayudarme cuando me robaron en el Starbucks en México. Qué historia. No, entonces, mucho amor para vos en qué hiciste para ayudarme, entonces. Fue una siesta cara que te tocó. Con el pollo blanco, ¿no? Lo chistoso es que esa misma semana le robaron a mi esposa de la misma manera en otro Starbucks. Fue una historia, pero bueno, es el pasado. Y para la gente escuchando, solamente hacer un resumen. Yo arranqué en México grabando podcasts para la gente de Endeavor. Fui a Chile, Uruguay, Argentina, casi todos lados. En la cosa más linda de todo, hermano, antes de la pandemia, se fue como justo hasta la pandemia, es en cada país monté Grin y usé Rappi. Entonces, hablando con un chileno, se llama David Azael, en el sur en Santiago, Chile, hablando de arquitectura. Gracias a ellos, la gente puede absorber y usar pedacitos de todos los estilos que la arquitectura están volviendo, no un estilo Tailandia, de Colombia, pero algo mucho más neutral en un sentido. En este es como me sentí cuando fui a todos esos países. Cuando yo vi el color verde, en el color de Rappi, me sentí que no he movido, estoy en el mismo lugar, me sentí cómodo, como feliz que nada han cambiado. Este fue mi último contacto con ustedes. Sí, es cierto que siento que en los últimos probablemente 5 años hay un concepto que no existía antes, que es un poco esas empresas panamericanas, ¿no? O sea, que no solo eran locales o en Colombia o en México o en Chile, pero que empezaron a salir mucho más empresas regionales y es algo que cambió radicalmente, ¿no? Y creo que cambió tanto al nivel de la percepción de los usuarios. Lo que me impresionaba a mí, por ejemplo, en Brasil, es que para mucha gente Rappi era brasileño o en México que Rappi es mexicano, ¿no? O sea, no hay ese lado como que es colombiano, pero hablo para los usuarios. Y eso es algo difícil de lograr porque significa que no solo logras tener éxito a nivel de tu producto, pero entrar en la cultura, lo que tú acabas de decir, es ser parte de, ¿no? Y definitivamente es algo que tratamos de hacer con Grin también, contratando gente local, tener entendimiento de cómo funciona. Y creo que si vemos hoy en día el mercado y las startups exitosas y los nuevos unicornios, pues muchos vienen de esto, ¿no? O sea, sigue dividiendo un poco esos grandes casos de éxitos en Brasil, ¿no? Que tenemos, y luego muchos que son más regionales. Pero se vienen momentos interesantes, ¿no? O sea, vemos un poco lo que está pasando y las nuevas empresas. Hoy la noticia de Bitso, que ya es también unicornio, justo ahorita felicitando a los amigos de Bitso, a Daniel y a Pablo, y aprovechamos para felicitarlos aquí. Pero yo creo que es algo interesante cómo esas empresas han logrado expandir, crecer y volverse parte de la cultura, ¿no? Y se me hace algo impensable hace 10 años. Hay una palabra, se llama Starchitect. El Starchitect es alguien a través de sus diseños radicales en un sentido, no necesariamente en el valor
del edificio, la estructura, el espacio, la gente están ironizando, envuelve un nivel muy grande, sin embargo, sea un valor o no a la comunidad. ¿Tú crees que esto está pasando? Para mí estamos en la cima del S-curve con América Latina como cool. No sé cómo tú te sientes la energía en este momento en América Latina. Mira, creo que cuando empecé en este mundo hace 10 años, la duda era si había la manera de que hay empresas con la capacidad de llegar a ser unicornios o empresas grandes en la región. Olvídate que sean regional, o sea, simplemente que haya ese tipo de empresas, ¿no? Obviamente, el hecho de lograr ser regional es parte de ese proceso. Sí, estoy de acuerdo. Ahorita está quizás un poco de moda la TAM, pero es gracias a los éxitos que hubo, no simplemente porque es una moda. O sea, claramente hay empresas que han demostrado que aquí hay un mercado muy grande, muy atractivo y que hay emprendedores y proyectos que son capaces de beneficiar de ese mercado. Y entonces, obviamente, eso hace que más personas se volteen hacia la región y lo vean. Pero para mí esto va a durar, es solo el inicio, ¿no? Es más, tuve la oportunidad la semana pasada de hablar con un alumni de YC que es de Egipto y que está construyendo algo, y me hablaba de que él cuando estaba en California viajaba a América Latina, porque él decía, eso es lo que va a pasar en África o el resto de Middle East si quitamos a Israel, porque él es de Egipto y entonces me decía, somos tanto de África que de Middle East, o sea, estamos ahí en between. Y me decía, lo que yo veo en la TAM y la razón por la cual me gustaba viajar a Colombia y a México es porque me daba un sabor de lo que se viene en otras regiones, ¿no? Decía, están un poco avanzado comparado a lo que se viene. Y yo creo que es esto, o sea, el mundo se está realizando y si lo vemos desde aceleradores como YC aceptando cada vez más empresas de emerging markets y de internacional, si vemos a los VCs cada vez más grandes invirtiendo en empresas de otras regiones, yo creo que lo que realizan es que el TAM, ¿no? el tamaño de mercado que tenían inicialmente pensado es mucho más grande de lo que tenían previsto, tanto a nivel mundial que a nivel de Estados Unidos o de las regiones. Y por ende, están dispuestos a invertir mucho más. Por otro lado, estoy de acuerdo, estamos viviendo un momento excepcional en términos de oportunidades de levantar capital, de crecer. Hay que aprovecharlo, tanto para los emprendedores que para los fondos de invertir. Podría haber una cierta corrección en el futuro, quién sabe, pero yo sí creo que estamos en el inicio ¿no? O sea, vamos a ver cada vez más empresas exitosas en la región. También yo creo que el próximo paso van a ser empresas de la TAM atacando el mundo, ¿no? O sea, no solo ser el ex para la TAM, pero también empezar a salir proyectos que funcionan aquí, que se van a seguir expandiendo así a nivel regional. Y claramente más empresas internacionales que quieren entrar a un mercado increíble que es la TAM, ¿no? O sea, estamos hablando de un mercado increíble, gigante, y por lo veo que estamos en su punto inicial, no en su tope, ¿no? O sea, al contrario. ¿Hace cuánto tiempo cuando tú arrancaste con Investo? ¿10 años dijiste? Sí, o sea, primero fue una primera empresa en food delivery, que se llama Mi Orden, que luego se volvió Sin Delantal, pero en su contexto, en ese momento, pues no había payment gateway, no había VC, no había acceso a capital. Incluso algo que luchamos es que no había internet en los locales. ¿Cómo haces un Rappi, un Uber Eats si no existe internet en los locales? ¿Cómo reciben las órdenes? O sea, teníamos que tener cosas chistosas como un SMS printer que básicamente tiene que llegar y es como un papelito con calor que se imprime donde sale la orden. Pero eran problemas técnicos que parece loco que hace 10 años eso era la mejor manera de llegar. Entonces, yo creo que es la infraestructura, ¿no? General. Me acuerdo que uno de los problemas, otro problema chistoso, pero para poder aceptar pagos, necesitabas ir con un banco y hacer la integración directo con el banco. O sea, estamos hablando de $20,000, $30,000 en ese entonces, que era mucho dinero para una startup, solo para poder aceptar pagos, porque no existía Conecta, Stripe y todas esas cosas. Entonces, todo esto hace que ahorita es mucho más fácil empezar algo
porque existe una infraestructura. También la gente hoy, 10 años después, tienen acceso a Internet. Antes no había los smartphones. Entonces, ¿cómo hacías que la gente pueda usar tu producto? Entonces, sí estamos hablando que evolucionó mucho toda la parte de infraestructura. Por otro lado, el acceso a capital también cambió. No había fondos de inversión y los fondos que había buscaban a tener, no sé, el 50% de tu negocio. O sea, no era como ayudar a crecer. Entonces, muchas cosas empezaron, evolucionaron. Y de hecho, empezamos Investo con esa filosofía, porque nosotros lo sufrimos como emprendedores en su momento y vimos que lo que se necesitaba era justamente eso, ¿no? O sea, gente que te ayuda y que apoya en esa etapa. Y afortunadamente, 10 años después, pues vemos que toda la infraestructura cambió, pero también que hay un acceso muy interesante, porque siempre digo, no es que hay un buen fondo o un buen founder, es un matchmaking, ¿no? Hay fondos para cada founder y tú tienes que encontrar el buen match. No, y ese es donde quiero llevar la pregunta, Jonathan, es cuando tú arrancaste con Investo, ¿en dónde estamos en este momento? ¿Hasta qué lejos estamos de las márgenes de su imaginación? Es decir, tú imaginaste un cripto unicornio, yo sé, cripto es mucho más allá, pero tú imaginaste un unicornio como Kavak o algo, o un Rappi en este momento, o fue tan lejos que nunca fue en el radar hasta un punto. Bueno, en términos de Kavak, pues no, porque pasé la oportunidad de invertir y pues claramente fue un error, ¿no? Entonces, claramente no lo vi. Okay. De hecho, estoy exactamente en la oficina donde conocí al equipo de Kavak. Fue exactamente en esa oficina donde tuve la oportunidad de conocerlos. Entonces, gracias por acordarme de pasar esa oportunidad. No fue mi intención, solamente pensando No, en unicornio. No, y al contrario, estoy muy contento para ellos y para los inversionistas y para la empresa y para el mercado, porque creo que aquí lo que se trata es, necesitamos muchos casos de éxito, porque cada vez esto hace que más personas están interesadas en la región y más personas o founders se animan a lanzar una empresa, porque ven que sí se puede, ¿no? Entonces, yo lo veo como algo muy positivo. Pero fuera de broma, o sea, claramente no había empezado Investo si no creería que por eso iba. Es más, creo que se tardó más de lo que... O sea, cuando empecé yo pensé que iba a ser más rápido. Porque por naturaleza tú crees que el mundo de startup es rápido y te das cuenta que son cosas que toman mucho tiempo. Y entonces, por un lado, o sea, un tweet que metió Michael Seibel, el CEO de YC, ahorita analizando y haciendo los interviews por el próximo batch, y lo resumió. Dice, yo estoy ahorita, es la parte que más me gusta de YC, porque estoy viendo lo que va a ser trendy en 10 años, no mañana. O sea, lo que sale ahorita, o sea, en las entrevistas y así, es too early. Entonces, a lo mejor no entran ahorita, van a entrar en 1 o 2 años. Después necesitan otros 3, 4, 5 años para desarrollar y apenas ahí van a hacer cosas conocidas, famosas, etc. Lo que pasa es que nosotros vemos como una empresa, de repente tú ves, no escuché de Airbnb, de repente es un unicornio, pero no ves todos los 5 años que se tardaron en llegar al product market fit y todo lo que se necesitó para llegar a eso. La verdad es que cuando veo, o sea, por ejemplo, me preguntabas de Rappi, o sea, obviamente no sabía decirte que iba a ser esto un unicornio, pero que claramente por conocer el mundo desde el food delivery, era como muy obvio que hacia esto iba el mercado. Es decir, para mí tenía mucho sentido, aunque para muchas personas que no conocían ese mercado, pues decía, ¿por qué tú tener los repartidores? ¿Qué sentido tiene, no? Pero obviamente hoy es muy lógico, ¿no? Pero se tardó 5 o 6 años en que se vuelve mainstream. Entonces, básicamente lo que quiero decir es que muchas veces no es obvio cuando empieza y se vuelve obvio cuando se vuelve el unicornio, ¿no? El unicornio, sí, es el mejor ejemplo. Un unicornio es obvio, ¿no? Es in your fucking face. Pero, ay, sí, obvio. Pero mirando cripto, como pensando 2 mexicanos arrancando un fondo como un estilo de cripto en México, es
Nunca. No, pero por ejemplo, a Pablo también lo conozco desde casi el inicio y nosotros tuvimos la oportunidad de invertir en otra que se llama Ripio, ¿no? En su momento. Y, y sí, o sea, viendo por atrás, quizás tendríamos que haber invertido mucho más en cripto, pero obviamente es algo como fondo y como inversionista, pues hay ciertas cosas donde te enfocas más y te vas, donde generas un poco más de valor y donde claramente cripto es algo que estamos también solo en su inicio y al lado de puro cripto y de los exchange como Coinbase y Bitso, pues vienen muchas cosas que son más relacionadas como el blockchain, como la aplicación real del blockchain en el día a día. Estamos, en mi opinión, en el inicio de NFTs, que va a ser probablemente algo que vamos a utilizar muy pronto en un daily base, porque es para mí el uso normal del blockchain, ¿no? O sea, el hecho de que está descentralizado y que nadie lo controla, pero que puedes garantizar un producto, ¿no? Entonces, se vienen cosas muy interesantes en ese punto. Cuéntanos a las personas escuchando un NFT, no sé cómo explicarlo en español, pero un non-fungible token. Cuéntame para la gente escuchando qué es en cómo tú estás imaginando en el día a día. Yo entiendo el valor, pero no he llegado a la capacidad de pensarlo en mi día a día. Cuando empieza generalmente dices, ¿para qué necesitas un NFT? ¿Qué quieren comprar por varios millones de dólares? Un dibujo digital. Pero es como siempre la manera que empieza algo, ¿no? Y luego se va afinando. Y como yo veo el NFT en los próximos meses, años que vienen, es el hecho de poder garantizar que algo es único y es y entonces, ¿a qué aplicaría esto o a qué me refiero? Es, por ejemplo, en temas del arte. Hoy en día, ¿cómo aseguras que este es un Picasso dibujado por Picasso? Porque un experto viene y lo dice. Y si hay una copia, algún experto puede decir es una copia, o sea, o si está muy bien hecha, pues también. A partir de ahorita, si un artista dice, yo cada vez que hago una foto, una pintura, le agrego un NFT, pues el dibujo sin el NFT no tiene valor. Y no puedes hacer un falso porque solo si tiene el NFT existe. Pero también piensa en otros artículos por la cual la gente paga dinero para que sea relojes, joyerías, donde ¿cómo aseguras que eso es un diamante y no un zircón, ¿no? Entonces, desde la manera que tú empiezas a tener NFT para asegurar esto, pues simplemente en el momento que tú vendes tu artículo o tu pintura, pues se viene con el NFT. Y entonces tú puedes seguir quién es el dueño y tener el arte o el producto sin el NFT, pues no tiene valor. Y tener el NFT sin el producto tampoco, es como que van juntos, pero es una manera de asegurar la autenticidad de algo, ¿no? Y ahí tu imaginación empieza porque lo puedes extrapolar a muchas cosas, pero es el uso más concreto que veo en términos de cripto y de blockchain de aquí hacia adelante. Y obviamente ese es solo un inicio, pero es algo donde el uso de blockchain se va a volver muy real. Y ahora lo que falta, y que es la parte más difícil, es hacer el user experience tan fácil y agradable para que no sea un problema en el momento que tú lo quieres comprar, ¿no? Que no tengas que hacer 1000 cosas como hoy, que es muy difícil, como antes comprar cripto, ¿no? O sea, la gente dice, sí, tenía que haber comprado más cripto en 2010, 2011, whatever, ¿no? Pero no había exchanges. Entonces, el hecho de comprar era difícil. ¿Qué hizo Coinbase? ¿Qué hizo Bitso? Y por eso valen lo que valen hoy. Pues lo hicieron que tú puedes ir al Oxxo o a cualquier tienda, depositar dinero y comprar tu Bitcoin, ¿no? Lo que falta ahorita en NFT es hacer que la gente pueda generar sus NFT. Y si yo soy un fotógrafo, no tengo que ser el fotógrafo más conocido del mundo, pero ¿cómo puedo yo vender mis fotos a ti, Robbie, para asegurarte que solo van a haber 10, ¿no? O que va a haber uno. Y que tú en el futuro tienes una manera de comprobar que es un auténtico Jonathan Levy, ¿no? Y que tú puedes venderlo por millones de dólares porque es una foto que vale mucho, ¿no? Y entonces, hoy por hoy es muy rudimentario, ¿no? Es una firma, es un papelito, si lo piensas, no tiene sentido. Y el que controla ese mercado muchas veces son galerías de artes
manager, representantes, pero también con todo lo malo que viene con eso, ¿no? ¿Quién se queda al margen? ¿Quién controla el fraude y los falsos? Y el NFT elimina completamente esto y vuelve a cada artista la posibilidad de vender directamente su arte y garantizar la autenticidad. Es un ejemplo. El arte yo creo que va a ser como uno muy obvio, pero va evolucionando y va a haber marcas de ropa, de reloj, o sea, cosas un poco más fino y va a siempre empezar por, yo creo, de arriba hacia abajo, pero mañana muchas cosas del día a día va a tener su NFT. Bueno, es mi visión. ¿Has leído? No, es perfecto. Gracias por eso, porque hay una conexión perfecta. ¿Has leído el libro de El Inevitable con Kevin Kelly? No, no lo leí. Este man tiene una visión, una forma de contar una historia del futuro que tú te sientes que estás allá. En una cosa que dijo, cualquier cosa digital que tú vas a publicar está conectado a tu ADN en un sentido u otro, un código que es único a vos, en cualquier contrato a través de blockchain o cualquier es el base, como la substructure. En la distribución constantemente estás ganando microtransacciones porque todo está conectado a este código inicial. Ya para mí es el NFT, ¿no? Sí, o sea, eso ya es conectando el NFT con el blockchain y generar esos contratos, conectando también con el tema del pago, ¿no? La razón por la cual el pago no evolucionó mucho yo creo que son dos cosas, ¿no? Es uno, generar la accesibilidad a comprar cripto para que la gente lo pueda entender, pero hoy por hoy el mining es lo que, por ejemplo, el gas fee que hay en Ethereum ahorita es muy caro, entonces si yo te quiero comprar una foto tuyo que me la vas a vender en $50, pero voy a tener que pagar $20 de gas fee para tener un NFT, todavía no funciona. Pero si es pagar $20 sobre algo que cuesta $10,000, no importa mucho, ¿no? Entonces, todavía hay como cosas que se tienen que ir afinando. Obviamente existen otros protocolos que son más baratos, pero el problema es que el momento que quiere crecer y que se vuelve popular, ¿cómo controlas que tampoco el precio sube? Entonces es un poco difícil todavía. Hay varias personas trabajando sobre, o sea, sin entrar demasiado en técnico, pero para que sea más accesible, pero we are getting there, ¿no? O sea, es una cuestión de tiempo. Acordemos lo que decía hace rato en 2010, el acceso a Internet y tener que usar SMS Printer, pues es como todas las tecnologías, empieza siempre y es una cuestión de tiempo para que se vuelva muy popular. Y es chistoso, porque si ahorita preguntas a una persona cómo había hecho durante la pandemia sin Rappi o equivalente, pues dirías, pues no sé, ¿no? O sea, la dependencia sobre las plataformas y pensar que hace 10 años técnicamente era difícil de hacerlo, es una locura. Y yo creo que en 10 años, pues muchas cosas que hoy tiene problemas técnicos para realizar, pues se van a volver mainstream. Y siempre digo eso, la belleza cuando inviertes es que justamente estás viendo esas cosas. Y nadie puede saber si va a ser en un año o en 5 o en 10, pero ir viendo hacia dónde va el mundo es de las más grandes fortunas de estar conectado. Y es algo que me encanta también ayudar a founders a preparar sus aplicaciones para Y Combinator o sus entrevistas. Más que todo porque me da esa oportunidad de ver un poco hacia dónde va el mundo. Y si me preguntan el éxito de YC, no es porque son buenos pickers, es que simplemente imagínate que tú recibes 10, 20 mil aplicaciones cada 6 meses de los mejores founders del mundo que quieren entrar a la aceleradora, ¿no? Y recibes 1000 aplicaciones sobre un topic, ¿no? O sea, no es que tú tienes la visión de que hacia allá va el mundo, es que hay 1000 founders que te están diciendo hacia allá va el mundo. Y tú tienes la posibilidad de escoger de ahí unos 20, 30 que son muy buenos. Obviamente, ahí adentro va a estar el próximo unicornio. Entonces, no es realmente el hecho de que tienen el inbound de hacia dónde va. Ellos, gracias a esto, literalmente ven lo que va a estar caliente en los próximos años. Y por eso está tan interesante. O sea, es literal. No es YC que lo ve o que decide. Son gente, founders como los que están escuchando ahorita en el podcast, que ellos mismos están viendo un problema y están buscando una solución. Y muchas veces no son los únicos. De la misma manera que hay un chico que te puedes imaginar que está en California, pero también hay uno en Egipto y uno en México y uno en África. Y todo el mundo está pensando en algo
Y ahora se vuelve un tema de ejecución y de acceso. Y tener el acceso es lo que antes faltaba y ahorita cada vez hay más. En 2010 no había ningún latino que estaba haciendo YC. Ahorita en este último batch había 40 empresas de LATAM. Entonces el acceso se vuelve más fácil para todos. Y por eso vamos a ver cada vez más empresas internacionales volviéndose muy grandes. Y eso se me hace muy interesante. Ellos están viendo, como tú dijiste, el futuro. Pero cuando tú escuchas este gente haciendo pitch en voz, cuando tú estás en Green vendiendo la idea, ayer estaba hablando con Andrés Bilbao, hay una locura. Ellos están viendo algo que es invisible. Tú dijiste, Michael Silva está hablando en 10 años. ¿Cómo sabes para invertir en qué ves en estas personas para dar plata? Y eso es algo más personal para mí. Es Sí, la conexión a entre ver, locura. para resumir un poco lo que acabas de decir y cerrar sobre ese tema, creo que nadie tiene una bola de cristal, pero cuando estás en esto y ves la evolución de ciertas industrias y tienes la posibilidad de ver a muchos founders trabajando en ciertas cosas, te das cuenta que algo está pasando en una cierta industria, ¿no? Por eso también muchos fondos tienden a invertir más en ciertas industrias que empiezan a entender mejor y se les va oportunidades en otras porque es difícil verlo en todo, ¿no? Es por cuestión. YC tiene una ventaja que es el modelo, ¿no? Que les permite ver más y aún así se les va a algunas industrias donde tienen menos footprint, ¿no? Regresando a tu pregunta, te diría que tiene mucho que ver, obviamente, con industria que conocemos mejor y que tendemos a estar más interesados nosotros, ¿no? O sea, como que de manera personal, si hay una industria como ahorita me interesa mucho el tema de logística, de delivery, etcétera, entonces me atrae más, ¿no? O sea, veo más empresas, leo más y automáticamente es algo que de manera natural me atrae. Entonces, definitivamente hay ciertas industrias que te atraen más que otras. Por otro lado, es un tema de los founders mismos, ¿no? O sea, cuando hablas con un founder y te transmite su pasión de lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y que lo conectas con algo que te interesa, pues te interesa saber más y investigas más y entonces es donde empiezas a tener o más claridad o que te equivocas, ¿no? O sea, en el caso de Kavak, quizás no logramos entender el potencial que tenía, ¿no? Y entonces se nos hizo y no lo vimos. En el tema de Rappi, quizás compartimos tanto la visión de Simón y de Sebastián con el hecho que conocíamos la industria y para nosotros era más claro, ¿no? Entonces va a haber algunas veces que lo ves, algunas que no. Algunos en lo cual estás demasiado temprano, algunos donde estás demasiado tarde. Lo bueno del VC es que solo te tienes que tener razón pocas veces, ¿no? O sea, cuando tienes razón, funciona, ¿no? No necesitas tener razón todo el tiempo. Pero es cuando tienes razón o tienes suerte. A ver, si lo único que haces es invertir una vez bien, pues puedes decir que es suerte, ¿no? O sea, si de todas tus inversiones tuviste solo una que funcionó, podrás cuestionarlo, ¿no? Uno de nuestros inversionistas más institucionales, que es un fondo que invirtió en nuestro fondo, una manera de calcular el éxito es chistoso porque te quita tu mayor éxito de tu portafolio y mide cómo está tu portafolio sin ese éxito, ¿no? Y de esta manera puede ver si fue un golpe de suerte y que tuviste una buena inversión y todo lo demás malo, o si tu portafolio es sólido, ¿no? Afortunadamente a nosotros tenemos varios otros empresas muy exitosas en el portafolio, entonces aunque le quitas el más éxito, o sea, se porta bien el portafolio, pero definitivamente es algo que como inversionista también siempre te lo preguntas a ti mismo, ¿no? O sea, es una duda que tienes, que hay un factor de suerte cuando inviertes 100%, ¿no? Y de mala suerte, ¿no? O sea, que por algún motivo no se hizo. Nosotros intentamos invertir en algunas empresas que no logramos entrar, ¿no? Una empresa que intentamos como locos a invertir y hicimos todo lo que pudimos y no logramos invertir fue Scale AI y ahorita vale 7 billones, ¿no? Y podemos ¿Cómo haber se invertido llama? con Scale AI. Es una empresa de AI que estuvo en YC de Estados Unidos. No es de LATAM, pero nosotros estamos en YC, los vimos, conocimos los founders, hicimos el pitch, ¿por qué no tenían que tomar nuestro dinero? Utilizamos incluso un founder en la cual invertimos
que es de LATAM, le pedimos, oye, tú conoces al founder, ayúdanos, ¿no? O sea, we did everything, ¿no? Y a veces no se puede. Entonces, eso te puede decir, es mala suerte, ¿no? Porque la gente lo que no ve, la realidad es que la gente no lo ve, pero cuando estás en mercados competidos, la realidad es que muchas veces es un tema de acceso, ¿no? Y tener acceso es difícil. Y por eso es importante construir una reputación, trabajar, generar valor, para que los founders también quieren que tú estés en el cap table. Y es algo que nos ha tomado 10 años en construir, que hoy, no digo que es fácil, pero es más fácil para nosotros hoy que hace 10 años. Entonces, cuando estuvimos tratando de entrar en Scale AI, pues decían, sí, pero ¿quién son ustedes, no? ¿Qué han hecho? ¿Por qué voy a tomar tu dinero, no? O sea, prefiero tomar el dinero de Sequoia, Andreessen, ¿por qué voy a tomar el tuyo, no? Entonces, un poco la cosa como inversionista es que tú tienes que trabajar muy duro y el problema es que muchas veces los resultados los ves 5 o 6 años después. Entonces, mucho trabajo a cosechar para que en algún momento pues empiezan a hablar bien de ti otros founders, decir que generas valor y eso te ayuda a poder cada vez. Es contraintuitivo, pero a veces invertir tickets más chiquitos es más fácil entrar en ciertos deals, ¿no? Porque pues, es más fácil tener allocation en una buena empresa cuando inviertes tickets más chiquitos. Pero la naturaleza de un fondo es querer, obviamente, tener más participación en las empresas que van bien. Entonces, es algo que toma muchos años en construir y obviamente hemos tenido éxito en algunas, con una parte de suerte también. Una que tuvimos, yo creo que suerte, porque no era una industria que nosotros estábamos particularmente viendo, pero es una empresa que se llama Solugen, que hace hidrógeno de peróxido, que no es algo muy sexy, y estaba en NYC, y nosotros teníamos un equipo que hacía de analista, como todos los fondos, que estaban analizando todos los deals, y justo una de las analistas que, si bien me acuerdo, era originalmente de Dinamarca, le interesaba mucho por un tema ecológico y así, porque era hidrógeno de peróxido de manera orgánica. Y empezó a hacer todo el business study de esta empresa, y cuando empezamos a leer esto, se nos hizo súper interesante, pero la parte suerte es que yo creo que naturalmente yo no hubiera escogido analizar esta empresa, ¿no? Y quizás, si no era por ella, que lo había analizado y que nos metimos a analizar más y más y más, quizás no hubiéramos invertido en esto. Y probablemente hoy es una de las empresas más exitosas del portafolio. Técnicamente es también es un unicornio que no lo es porque no rechazó la última inversión, estaba a $1 billion y decidió no tomar el dinero. Entonces no lo es, pero sí lo es. ¿Y cómo se llama? Solugen, de Houston. Y otra vez, es un tema aquí, creo que la parte suerte es el hecho de que no era una industria que necesariamente estábamos buscando y por cuestión del azar de que la teníamos en la mira, pero que se empezó a analizar y luego lo empezamos a discutir internamente y los conocimos muy temprano y entonces creo que fuimos de los primeros inversionistas en la empresa y para tu pregunta, jamás hubiera imaginado que eso iba a ser un unicornio, ¿no? Entonces sí es chistoso y obviamente el hecho de haber invertido en esta y que nos fue bien y que la empresa creció mucho, cuando yo hice YC con mi co-founder, conocimos una emprendedora también de Nueva York que hacía una empresa que se llama C16 Bio. Ellos hacen algo al revés, están haciendo palm oil, pero de manera química, porque la gente sabe que el palm oil destruye el medio ambiente, porque tienes que destruir la jungla y entonces todos los animales. Y entonces ellos lo hacen de manera química para evitar eso. Y también, todavía no es un unicornio y lejos, pero la empresa va bastante bien, levantó una serie A de $20 millones, pero eso fue, por ejemplo, el éxito que tuvimos con Solugen, que la empresa iba tan bien, nos alertó un poco sobre ese tipo de empresas y por eso regreso un poco a lo que te decía, cuando tú ves algo y empiezas a ver potencial allá, entonces como que te abre los ojos en cierta industria. Pero si no hubiéramos invertido en Solugen, quizás no hubiéramos visto la oportunidad en C16 Bio. Entonces son cosas así que al final se relacionan y tienen que ver un poco con suerte, pero también un poco porque te empieza a interesar. En ambos casos, el tema
de medio ambiente, también era algo que a mi socio y a mí nos llama mucho la atención. Lo hablamos con Green en su momento, pero es algo que para nosotros también es muy importante, ¿no? Entonces, ahí hay un hilo conductor que son temas que nos llaman mucho la atención y que queremos por lo menos conocer y ayudar y a invertir. Pero son empresas que son menos sexy, menos conocidas, pero que pueden ser muy atractivos como inversionista. Es como cada vez que escucho gente como vos hablando del mundo VC, es una locura pescar en el mar. Tienes unos barcos como YC, que tienen los barcos más grandes, en las aguas más potentes, tratando de pescar más rápido de cualquier persona con un red gigante, en el resto navegando, buscando unos espacios calientes que nadie sabe, ¿no? ¿O estoy equivocado en esta analogía? Bueno, es buena analogía. Creo que la ventaja ahí es que obviamente el momento más interesante de invertir en una empresa normalmente es alrededor de la serie A, ¿no? Porque normalmente es cuando una empresa ya tiene cierta atracción, pero todavía es un precio accesible. Risk compare to success, ¿no? O exit, es probablemente la serie A el mejor momento, ¿no? Pero es también lo más competido, ¿no? Es donde más inversionista hay. Entonces, es muy difícil que una persona solo porque tiene dinero llega y dice voy a invertir en la serie A, porque normalmente the big guys, o sea, los fondos grandes, pues no quieren compartir, ¿no? Decir, yo me llevo toda la serie A. Entonces, muy difícil. Entonces, la parte complicada es cómo tratar de detectar esas empresas que tienen ese potencial, invertir algo en esas empresas, generar valor, estar cerca de los founders, para tener el derecho de hacer por lo menos prorata o algunas veces un super prorata, que es decir, que puedes meter más de lo que te corresponde en la próxima ronda, que sea la Serie A o Serie B. Eso es, en general, como un fondo genera realmente retornos interesantes para sus inversionistas. Sobre en las que sí son exitosas, lograr meter más capital, ¿no? Y entonces, al final, muchas veces inviertes un ticket inicial en varias empresas, la mayoría, por términos de lógica y de expectation, no, es que no van a ser exitosas, pero mientras tienes algunas que sí son exitosas y logras a meter más capital en estas, en nuestro caso, con la empresa más, o sea, con una empresa exitosa, se paga todo el fondo, ¿no? O sea, solo con haber invertido en Rappi ya se pagó el fondo. Y luego Solugen, C16 Bio, Mercury Bank, o sea, cualquier de esas van a ser retornos increíbles para nuestros inversionistas, ¿no? Pero no es la necesidad de que cada uno sea exitosa para que funcione el modelo, ¿no? Con que una funciona y que logras a meterle más dinero, pues normalmente eso es suficiente para que el modelo funcione. ¿Por qué Solugen en el otro dijeron sí a ustedes y no esperan otro fondo? ¿Cuál es el valor de un fondo como ustedes? Si ustedes no son expertos en biotecnología, etcétera, ¿cuál fue la motivación de ellos? ¿Necesidad? ¿Hambre? ¿O bien una conexión emocional? ¿Cuál fue la razón que ellos dijeron sí a ustedes? O sea, creo que cada caso es un poco diferente, ¿no? Y o sea, muchas veces los fondos más conocidos es por su nombre y su reputación, ¿no? O sea, ¿por qué vas a tomar el dinero de Sequoia? Porque Sequoia versus cada caso es un poco diferente, ¿no? En Rappi yo creo que fue por el hecho de ser de los pocos inversionistas que había en YC de la TAM y la experiencia que teníamos en el food delivery, y ellos estaban por abrir en México. También o sea, sí los conocíamos antes de YC, ya había una relación, entonces como que quizás por eso era un poco más fácil. En el caso de Solugen, yo creo que fue porque fuimos muy temprano, ¿no? O sea, fue antes del Demo Day, y el gran trabajo que hizo un analista, que nosotros venimos muy bien preparados, que conocíamos el tema, que pudimos, por ejemplo, hasta descubrimos hidrógeno de peróxido para generar una de las bombas, creo que en París o en Londres. Entonces dijimos, pues es explosivo, entonces eso abrió la discusión. Pero cuando tú, como founder, ves que un fondo hizo su homework y sí sabe de lo que está hablando y que no lo está haciendo como oportunista, ¿no? De que quiere entrar porque ya levantó de alguien más. Y de hecho, porque fuimos muy temprano, ¿no? O sea, fuimos de los primeros inversionistas. O sea, no era porque era hot, ¿no? Es un buen match. Y entonces el founder creo que, o sea, como que tenía sentido. Quizás si hubiéramos esperado Demo Day y que hubiéramos aguantado, quizás no hubiéramos podido invertir, porque una vez que se calienta, pues ahí sí tienes razón, escoges al nombre o al que más te puede generar valor. En C16 Bio era nuestro batchmate en YC, entonces nos hicimos amigos,
estuvimos en el mismo tiempo, y entonces tuvimos la oportunidad de conocer al equipo, a ver cómo estaba ejecutando, y creo que es un tema de ir generando la relación, generando reputación. Idealmente, yo siempre digo esto, ¿no? Me gusta invertir en founders que tengo la oportunidad de conocer, porque me da la impresión de invertir viendo una película y no una foto, ¿no? Entonces, lo más tiempo que tienes de tener tiempo con los founders, entonces vas viendo la evolución en tanto en tu relación con ellos y como que ves cómo reacciona y cómo evoluciona. Porque si no, te venden una súper linda foto, pero no sabes bien qué hay atrás de esa foto, ¿no? Y es lo que pasa a veces cuando vas a un Demo Day, tienes que invertir en lo que ves ahí, ¿no? Como inversionista, muy arriesgado. Entonces, hoy en día tenemos la suerte de estar muy metido en el ecosistema, entonces vemos a founders muy temprano, a veces veo founders aplicando 2 o 3 veces a YC, tengo la oportunidad de trabajar con ellos, algunos con lo cual hago como office hours semanales que solamente para aprender a conocernos y no voy a invertir el día 1. Y está bien, o sea, a veces el cap o la evaluación de la empresa sube y es válido, ¿no? Pero no, se trata de uno, aprender a conocernos y va por los dos lados. Yo creo que para el founder también es muy importante considerar de conocer bien con quién se casa, ¿no? Y tener tiempo y ver si el inversionista genera valor. Entonces, creo que es algo, ahorita, por ejemplo, una de las empresas que nosotros invertimos desde temprano se llama Nowports, una empresa de tecnología que hace como Flexport para la TAM. Y es un equipo que yo conocía a Poncho cuando estaba todavía estudiando en el TEC, ¿no? O sea, antes de hacer la empresa. Y es una relación que vas construyendo, aprendes a conocerte. Después me decía, ¿qué voy a hacer? O sea, fue chistoso. Me decía, me hizo una pregunta difícil a contestar. Me decía, si tú estudias en el TEC, ingeniería, ¿qué harías en mi lugar, no? Decía, le contesté, oye, no, ojalá no le digas esto a tus papás, pero yo dejaría mi carrera y me iría a San Francisco a trabajar en una empresa que levantó tipo Serie A, donde normalmente todavía te va a tocar trabajar con uno de los founders que es CTO, te vas a aprender mucho más de ahí que en la universidad, ¿no? Y Poncho se fue a California, empezó a trabajar allá, me habló, me dice, ya estoy aquí, nos vemos. Y así 2 años después lanzó Nowports, hizo YC, y entonces yo digo, ese tipo de relaciones que construyes con founders son los más naturales, porque la confianza se construye, no se exige, ¿no? O sea, no puedes pedir. Y entonces, gracias a esto, pudo levantar, o le pudo ayudar a levantar una ronda interesante. Sí, eso ayudó a la empresa a crecer, luego vas creciendo. Entonces, es una historia que se construye, una relación que se construye, y obviamente esa confianza de los dos lados, me sentí con la confianza de cada vez meterle dinero en cada ronda, ¿no? Pero también él con la confianza de tomar mi dinero en cada ronda, ¿no? Entonces, es lo que quiero explicar, no es simplemente porque tienes dinero y que dices, yo quiero invertir, que así funciona. De los dos lados es algo que se tiene que construir. Y esa reputación que construye generando valor y mucho trabajo atrás es lo que te permite entrar más fácilmente en otros deals, ¿no? Es cierto que a veces estás un poco más oportunista, a veces hay la posibilidad de invertir en una empresa porque conoces a los otros inversionistas. De la misma manera que mi trabajo es ayudar a veces a un founder a levantar capital, entonces voy en mi network a buscar otros fondos que quieren participar. Pero de la misma manera, ellos también me invitan a veces en deals que ellos creen, entonces ahí se va compensando. Pero para nosotros sí, tratamos que sea empresas en la cual podemos generar valor, ¿no? Es muy lindo, conectar los puntos como la filosofía que siempre estoy buscando. Yo sé, es muy cliché, acabo de hablar con otro emprendedor, es day one, es como día uno para ustedes siempre, día uno como un fundador, y todo es de 10 años. Es 10 años de esta persona en su carrera. Es 10 años de qué estudiaste, en qué hiciste para llegar a este punto. Entonces, cada persona, si es inversionista, si es el fondo, si es emprendedor, estamos hablando de cosas que solamente pasan después de años y años de gente haciendo cosas. Entonces, nadie ven que es 10 años de ustedes dedicando al mundo de emprendimiento, estudiando, haciendo conexiones, como ser una buena persona, ayudando a este chico, diciendo no ir al Silicon Valley, en esta persona tomando su consejo, y después de años y años llegando a ustedes otra vez. Cada cosa es una relación de largo plazo, nada es inmediato. Y por eso te decía al inicio es que no hay buenos founders y buenos inversionistas. Hay un buen matchmaking, ¿no?
Es cómo encuentras a alguien que piensa igual que tú, tanto para ti invertir en ellos, como para ellos para tomar tu dinero, ¿no? Y claramente, de la misma forma que a veces somos el right partner para ciertos founders, posiblemente hay otros partners para otro tipo de founder, ¿no? Dependiendo qué quieres construir, dónde lo quieres construir, cómo lo quieres construir, tienes que conseguir al inversionista correcto para tu proyecto. Y para nosotros es invertir en las personas correctas. Entonces, sí, va a haber algunas veces donde, como en Solugen, al final tuvimos la suerte de invertir allá, pero no es que generamos mucho valor en esa empresa, ¿no? O sea, porque no es ni una industria que conocemos muy bien y ni tuvimos la posibilidad realmente, pero afortunadamente había otros VCs adentro que hicieron un gran trabajo y entonces sí, ahí sí fue un poco más de suerte nuestra de entrar temprano, pero así es, ¿no? Sobre un portafolio de 100 empresas, pues no vas a poder ayudar a las 100 de la manera equitativa, ¿no? Y vas a escoger algunas en la cual tienes mejor relación, en donde terminas generando más valor, pero creo que eso es algo que pasa a todos los fondos, ¿no? Especialmente early stage, porque modelo terminas invirtiendo en más empresas. Lo más later stage, lo más picky o sea, terminas invirtiendo en menos empresas, tickets mucho más grandes, ¿no? Entonces es un poco diferente el modelo. Depende mucho qué tipo de fondo y en qué etapa inviertes. Yo sé que no es tan binario, Jonathan, pero para terminar como este hilo, la importancia de un founder, un co-founder o co-founders, 1 a 10. 10 es lo más importante posible, 1 es menos importante. 1 a 10, la cultura, en 1 a 10, la relación con tu inversionista principal en los co-founders. ¿Dónde pondrías a un nivel 1 a 10? Yo te pondría que todo tiene que ser 10. O sea, todo tiene que ser listo. Está bien. O sea, creo que justo ayer me invitaron a dar una plática en Irrazonable, que es un modelo como más de social impact aquí en México. Habla con muy early stage y justamente es una plática que me gusta dar sobre los Founders Agreement, la necesidad, pero porque gran parte del fracaso de las empresas termina siendo porque los founders se pelean o porque no quieren trabajar juntos. Entonces, es muy difícil de hacer una empresa exitosa si los founders no se llevan bien, ¿no? Tarde o temprano, o fracasa la empresa o uno de los founders se tiene que ir. También hemos vivido como founder y como inversionista situaciones donde hay situaciones difíciles con algunos inversionistas, ¿no? Y pasa todo el tiempo. También puede matar una empresa si no está bien hecho. Entonces, también es un punto muy importante y tratar de resolverlo lo antes posible. Generalmente, con un inversionista se puede arreglar más con dinero que con un founder, ¿no? Con un co-founder, ¿no? Pero igual son temas que se tienen que arreglar. Y el tema de cultura es un tema de que al final es lo que te permite hacer una empresa muy grande, es cuando hay una cultura muy fuerte, ¿no? O sea, si no hay una cultura súper fuerte, es difícil atraer el talento correcto, porque la cultura es lo que termina generar que alguien quiera trabajar en tal empresa o en tal empresa. Siempre doy este ejemplo, no sé si te lo di la vez pasada, de Microsoft y Google, no sé si te lo había dado, ¿no? No. Es interesante porque en esta página que se llama Quora, una vez alguien puso la pregunta, si Microsoft es igual Big Tech como Google, ¿por qué no ofrece desayuno y cena y solo la comida, ¿no? Si tiene el dinero, ¿por qué no ofrecerlo para que los employees vengan? Y el que contestó fue un director de recursos humanos y la respuesta es genial. Dice, porque el core value de Microsoft es la familia. Queremos que la gente tenga tiempo con su familia, ¿no? Que pueden combinar el trabajo y la familia. Y si nosotros ofrecemos desayuno y cena, entonces vamos en contra de nuestro core value, porque queremos que la gente desayune y cene en familia, y obviamente para la comida está bien que comen en la oficina. Y creo que es súper fuerte, porque explica que no solo es un tema decir cosas, ¿no? Nos gusta. Es qué haces en el día a día de tu empresa para enforzar esa cultura. Y al final, una persona que puede ser muy exitosa, pero que valora eso y que le gusta la idea de desayunar con sus hijos, va a valorar trabajar en Microsoft, incluido si en Google le quieren pagar más, etc. Porque para él sí es importante y la empresa es importante y te lo demuestra, entonces automáticamente es un buen match. Y regresamos un poco y conectamos con el otro. Al final es una cuestión de match. No es que una empresa sea mejor que la otra,
Es una cuestión donde tú te vas a sentir más a gusto a trabajar. Everything's a match. Genial, genial. Entonces, castíganos. Cuando nosotros terminamos la conversación, yo cambié el título, no a Green, a Grow, yo creo, porque ustedes hicieron una adquisición de Hielo en Brasil, que fue las bicicletas en las favelas que platicamos. Y desde allá, Hypergrowth, Blitzscaling. ¿Qué pasó? Yo sé que no sé qué estoy buscando, de verdad. Estoy buscando algo, no sé si hay cosas tangibles o están tantas miles de cosas que no hay unos como cuáles son los aprendizajes. Yo quiero saber, fue crecer tan rápido, no enfocarnos en ciudades, no tomar decisiones suficientemente rápidos, la cultura. Yo escuché con el de The Founders Podcast, era algo que hiciste con Freddy, unos pedacitos, pero quiero más detalles. No sé si... A ver, creo que tendríamos que hacer otro podcast solo a hablar de todo lo que aprendimos, porque sería otras 2-3 horas. No pensé que vamos por el mundo de inversión, pero la conversación fue allá, no, eso es genial. Está bien, ahora me tienes que invitar otra vez, y así tenemos otra oportunidad de hablar. Mira, creo que aprendimos muchísimo, ¿no? Y que hay, obviamente, como cualquier empresa, cosas que hicimos súper bien y cosas que hicimos mal, ¿no? El tema es que un poco aquí es, si lo quieres ver, es que estábamos en un mundo que era distinto en 2018-2019, donde la importancia para los fondos de inversión era lograr tener market share y crecimiento, ¿no? Entonces, lo que nos estaban pidiendo en ese momento es, ¿cuál es la razón de ser de Green? Es ser líder, por lo menos en la región, ¿no? Y entonces abrazamos ese challenge y por eso crecimos como crecimos. El 90% de market share. Sí, o sea, llegamos a 90, o sea, tomamos decisiones basado en eso. Y más que tomar decisiones basadas en esto, también lo que haces es que creas un equipo para hacer esto. Si lo quieres tomar una similaridad, Rappi también en ese momento, ¿no? O sea, estaba en crecimiento total y la gente que contratas, ¿no? El equipo que formas es con esa mentalidad, abrir mercado, crecer rápido, ¿no? Cuando el mundo cambió por WeWork, etcétera, en 2019, ¿no? Por ahí de final de 2019, pues tanto para Rappi para nosotros es un cambio radical, ¿no? Porque de repente el equipo que construiste ya no es el equipo perfecto, porque tienes que adaptar el equipo a otras necesidades que son el tema de unit economics, porque el mundo cambió y de repente lo que buscan son otras cosas. Entonces, es un poco curioso porque tú dices, voy a ganar el mercado, voy a ser el más grande, voy a hacer el market share. Y dices, ya, gané, ¿no? O sea, mira, Bird y Lime salieron del mercado, ganamos como 90%, y los mismos que te decían que es lo que querían ver, de repente te dice, no, ahora lo que queremos ver es unit economics, etcétera. Entonces, tienes que cambiar. Curiosamente, por la relación que tenemos con Rappi, en ese momento les pasó algo muy similar, ¿no? O sea, y entonces tienes que contratar otro tipo de personas, tienes que empezar a cambiar ciertas cosas. No estás pensando en un economics, sin embargo, porque estás pensando, tenés que ganar plata en un punto u otro. Pero, Robbie, no es que no estás pensando. Obviamente lo estás pensando. Es donde metes la prioridad, ¿no? Abrir un nuevo mercado, defender un mercado o defender tu unit economic. Es simplemente decisiones pequeñas de todos los días, ¿no? Un ejemplo, Uber decide lanzar en Brasil, ¿no? Y deciden tomar un mercado chiquito como Santos, ¿no? Para validar. Nosotros podemos aceptar esto y decir, unit economics más importante, está bien que lo hagan, ¿no? Es más, nos retiramos de Santos porque no es buen mercado y los dejamos. Pero si hacemos esto, los ayudamos, ¿me explico? Entonces, y dejas que ellos tienen un pie adentro. Lo que nosotros hicimos, porque el tema era ganar market share, duplicamos la flotilla en Santos, ¿no? De un día para el otro. Y entonces lo que hace es, y cambiamos el precio en Santos. ¿Por qué? Porque para nosotros nos cambia casi nada, pero para ellos les complicamos la vida de saber si funciona, no funciona, cómo funciona. De repente hay muchos patines en la calle y para nosotros era muy fácil hacerlo, ¿no? Es tomar 500 patines de aquí y lo mandas allá. Ese tipo de decisiones, que doy un ejemplo, ¿no? Son decisiones que tú haces para ganar o mantener. Nos peleamos en algunos mercados contra Bird o mercados contra Lime. Si tú quieres ganar mercados, no necesariamente son decisiones que son racionales para los unit economics, ¿no? Lo que tú quieres es hacer para que ellos no les conviene quedarse.
a largo plazo es una buena estrategia, porque una vez que tú tienes, ya tú puedes meter el pricing que tú quieres, ¿no? A corto plazo son decisiones. Entonces, el problema es qué equipo tú metes, ¿no? ¿A quién metes para tomar las decisiones? O sea, tú tienes que generar un equipo que es especial en algo, ¿no? Y la verdad es que construimos una máquina que era muy bueno en abrir mercado, en tomar decisiones así, y tan bueno que la realidad es que ganamos. O sea, llegamos a finales de 2019 y todo el mundo se había ido del mercado, ¿no? Y entonces, si éramos, el único mercado que nunca logramos ganar fue en Chile, y era el único lugar donde se quedaron, ¿no? O sea, ahí sí se quedaron, porque ahí llegamos como número 2, o sea, nunca logramos lo que logramos en los otros mercados, como Sao Paulo, como México, como Bogotá, donde literal solo había green, ¿no? O sea, era preponderante. Parte de esas decisiones tiene un costo, ¿no? Y cuando tenemos que hacer ese cambio, hicimos una reestructura en enero 2020, que fue difícil porque tuvimos que dejar ir a mucha gente. Y a la diferencia, por ejemplo, entre nosotros y Rappi, cuando pasa lo de la pandemia, es lo mejor que le podía pasar. Todo el mundo se queda en casa y a nosotros ahí obviamente nos mató, ¿no? Mira, muchísimas preguntas, todas las preguntas, como cualquier cantidad de preguntas. Número 1 es, ¿cuál fue el endgame? Es que yo entiendo ustedes conquistar, pero es como ser Genghis Khan, donde no hay un endgame, es el mundo o nada, entonces no hay un momento de parar. Hay un endgame, el endgame es en realidad, el endgame cuando tú haces esto es que si tú tienes control o gran parte del market share, combinas esto con que es un nuevo método de transporte, ¿no? O sea, no es algo que la gente usaba todos los días, ¿no? Nosotros lo que queríamos es entrar al mercado, ganar el market share, volvernos un hábito de la gente y entonces tú ya puedes ajustar. O sea, lo que vimos es que el precio era más elástico con el tiempo. Es decir, lo más que tú operas, lo más que la gente se acostumbra, lo más que están dispuestos a pagar para el producto. Pero si de bote pronto nunca lo usaste y te dice es el mismo coste que un Uber, dices no, prefiero tomar un Uber. Pero si ya usaste la experiencia, como tú decías al inicio, entonces ya no quieres regresar al Uber. Dices, no, yo quiero ir en patín, ¿no? Es mucho más rápido, es más agradable, etc. Entonces, hay un tiempo de acostumbrar y de abrir los mercados, ¿no? Segundo, el modelo de patín que utilizamos para ganar el mercado no es el patín que es el mejor para operar. Entonces, nosotros sabíamos esto desde el día 1. Ya estamos ahorita en generación 3, 4, 5, eso es generación 1. Entonces, cada vez van a salir patines que son hecho para el sharing, para estar en la calle. De hecho, parte de los modelos que nosotros estamos viendo son modelos que son 100% que lo puedes meter adentro del lago, porque como sabes, Sao Paulo, Bogotá, México, tiene periodo de lluvia fuerte donde se puede inundar, donde los patines que teníamos se podían inundar, etc. Entonces, no es one silver bullet, pero hay una serie de cosas. Y si me preguntas, yo sí creo que el concepto de micromovilidad va a regresar. El gran problema es saber el cuándo, en el sentido de que no sabemos qué va a pasar ahorita con el tema del COVID y cuándo se va a poder abrir y cuándo va a empezar a haber la necesidad. Porque si lo ves hoy como está el mercado, lo veo todavía un poco difícil porque no hay el tráfico que había pre-COVID, porque no hay la necesidad en el mercado y porque no sabemos si viene una segunda ola, una tercera ola o lo que sea, porque en términos de vacunación estamos todavía muy lejos y mira lo que está pasando en India, ¿qué podría pasar aquí en la región, ¿no? Entonces, es una cuestión de timing, pero regresando al tema de la inversión, yo pondría mi dinero otra vez en micromobility, porque es una cuestión de tiempo de que esto regresa y ahorita obviamente con unit economics mejor. Entonces, por los que les gustan los patines, es una cuestión de tiempo para que regresen a las calles, ¿no? Ojalá sean green. Si son de otras marcas, también los voy a utilizar, ¿no? Pero otra es, cuando ustedes están creciendo exponencialmente, ustedes tuvieron un tablero, aquí es nuestra meta, y arrancamos la conversación con Unit Economics, ¿en qué hacemos? O siempre barra están subiendo constante y nunca fue un stop. No, a ver, claramente tienes Unit Economics y claramente lo que estás validando, a ver, es un tema que son cosas que pasan al mismo tiempo. Lo que estás viendo es, si subo el precio, ¿qué pasa? Entonces, lo que pruebas es como
muchos A/B testing. Teníamos un equipo que se dedicaba a esto, pricing, ¿no? Si subimos un poco el precio, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Colombia tenemos un problema. El uso era increíble en Bogotá, fantástico. Pero desde que subimos tantito el precio, se bajaba. Era muy sensible al precio. Porque también como Uber en ese momento era ilegal, entonces el precio de Uber era regalado. Entonces la gente se compara eso. Y entonces es muy difícil porque la única manera, hay ciertas cosas que tú puedes bajar los costos, puedes bajar el número de patines, hay muchas cosas que puedes trabajar. Pero parte esencial es que el pricing sea correcto, ¿no? Y entonces hay factores que dependen de ti y hay factores que no dependen de ti. Pero es una batalla constante internamente entre mejorar los unit economics. ¿Qué fue lo que nos mató en términos de unit economics? Colombia fue el tema de precio, que no logramos subir el precio. Era mucho más barato que en otros lados. En México terminó siendo el robo. Cuando empezamos en México, el robo era muy controlable, no era nada grave. Al final en México era muy grave por dos razones. Yo creo que por la situación económica en el país que empezó a empeorar, pero también por un gobierno que decidió que no era grave, ¿no? O sea, que robar no es algo grave, ¿no? Entonces, cuando hay un gobierno que cuando alguien roba, la policía lo ve, lo agarra, lo mete a la cárcel y hay consecuencia, o te ayuda a recuperar los patines que están robados, porque nosotros tenemos GPS, podemos decir están allá, y si la policía va y lo recupera, pues muy bien. Si la policía no le importa y la persona que roba sabe que no le importa, pues todo el mundo empieza a robar, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones y termina impactando mucho. Por ejemplo, defendimos mucho Montevideo como mercado, que era un mal mercado. Montevideo siempre fue un mal mercado y no teníamos que haber quedado allá. Es un mercado que en invierno de Montevideo hace mucho frío, entonces no es agradable usar un patín. Y en verano todo el mundo está en Punta del Este, entonces nadie lo usa, ¿no? Entonces es como que no hay un buen mercado en Montevideo y hay que aceptar, y creo que en Brasil también otras ciudades tenían problemas, no quizás del invierno y así, pero tenían problemas de uso o de necesidad del producto. O sea, sí es un gran producto, pero tampoco todas las ciudades lo necesitan, ¿no? Entonces, lo que descubrimos nosotros fue que hay ciertas cosas que se pueden mejorar, pero yo creo que ninguno de esto en particular era muy grave, ¿no? Son todas cosas que se pueden ir arreglando, ¿no? Pero sí, necesitas tiempo para poder ir arreglándolos, ¿no? Es una cuestión de fine tuning. Entonces, si tú vuelves en tiempo, la única cosa que cambias es enfocar más en los unit economics de en principio, en el estar listo para sostener el runway de la pandemia, pero la misma forma es aprendiendo igual. Es que no tiene la misma mierda como este CEO ni cultura de WeWork. Entonces, no de esta cultura también de Uber. O sea, creo que lo que teníamos que haber hecho distinto es, había muchos mercados que no era necesario abrir o crecer todavía, ¿no? O sea, podíamos haber hecho un crecimiento solo en las ciudades importantes, ¿no? O sea, creo que yendo por atrás, había muchas pequeñas ciudades que no era necesario todavía de abrir y ser más radical en decisiones, por ejemplo, cuando empezó el robo en México, pues parar completamente operaciones hasta resolverlo, o sea, como tomar ese tipo de decisiones más radicales. Cerrar, por ejemplo, Montevideo, cuando descubrimos que no era, ok, vamos a esperar verano y a ver cómo va. No, pagas operaciones y intentas en verano otra vez. O sea, no hay necesidad de quedar abierto para eso. O sea, como ese tipo de decisiones donde si tomas un poco allá, un poco allá, es lo que hace la diferencia. Y entonces creo que podríamos haber hecho algo quizás menos blitzscaling, si quieres verlo así, o sea, abrir tantos mercados, quedarnos en las ciudades más importantes y trabajar quizás probablemente, obviamente, más sobre los unit economics de cada ciudad, ¿no? Pero sí, o sea, creo que lo que no iba a cambiar mucho es el tema del COVID, ¿no? O sea, eso sí es algo que no, o sea, que lo quieres o no, con esas decisiones, quizás hubiéramos estado, o sea, mejor pagado ante el COVID, pero no había cambiado el outcome que al final tienes que dejar la operación, ¿no? Porque no hay forma de operar en América Latina durante COVID. Pero Jonathan, ¿por qué ustedes no tomaron decisiones más rápido? ¿Por qué abriste mercados pequeños? ¿Cuál fue la razón de no matarlo? ¿Porque tuviste suficiente capital? Como CEO, estoy preguntando de CEO, como tú vos asumiendo este rol de liderazgo en los momentos. A ver, en el momento que estás abriendo nuevos mercados, lo que estás viendo es tu revenue que está creciendo, ¿no? O sea, abres un mercado
Y normalmente hay un lag entre el momento que tú abres un mercado y que realmente puedes analizar todos los resultados, ¿no? Cuántos patines, cuánto te cuesta realmente la operación y cuánto estás vendiendo, el precio correcto, etcétera. No es algo que en el día uno sabes, ¿no? O sea, estás abriendo e intentando. Claramente lo que sucedió fue que primero abrimos muchos mercados y después empezamos a cerrar algunos mercados que vimos que claramente, que se puede haber hecho un poco antes, un poco después, sí, pero el tema es que solo cuando tienes la información y que tienes algo con qué comparar, o sea, hay que acordar que nosotros fuimos en 18 meses de 0 a 2.500 empleados a 7 países con 25 ciudades. En el mes 1, ¿con qué comparas, no? ¿Cuál es tu norma, no? O sea, necesitas data para poder comparar. Entonces, esto fue 1. 2, hay muchos factores. No es como, eso es el factor, ¿no? O sea, es cuánto te cobran, cuánto te roban, cuánto te cuesta la operación, la bodega, los empleados, cuánto es el tema de los impuestos. Cada ciudad, cada país es distinto, ¿no? Entonces, tienes muchos factores que analizar y al final, solo con un poco de data puedes tomar decisiones. El tema es, cuando tu prioridad es abrir nuevos mercados, pues incluso la data llega tarde, porque no es tu prioridad es abrir un nuevo mercado, ¿no? Y crecer. Y lo que te pregunta el inversionista es, ¿cuánto creciste? ¿Cuánto creciste? No, sigo creciendo, ¿no? O sea, entonces es un poco más complejo, ¿no? O sea, no es simplemente claro, hay ciertas decisiones que podemos haber tomado un poco más rápido, normal, o sea, cometemos errores. No creo que fue como errores de que, ¿por qué pasó eso? ¿No? O sea, fueron varias pequeñas cosas. Claramente es algo que creo que sin el COVID sería una historia también completamente distinto, ¿no? O sea, creo que estaremos teniendo otra discusión y lo más importante, yo creo que todos los que estuvimos allá, pues la experiencia que tuvimos en eso y la posibilidad de hacer esto es algo que ayudó y algo que me llama mucho la atención es ver cuántos de los ex-Green ahorita están haciendo startups exitosas y creciendo y todo lo que aprendieron adentro de Green, cómo les sirve para lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, las buenas experiencias y las malas. Y al final es algo que también siempre quisimos hacer en Green, ¿no? O sea, siempre aspiramos a que gran parte de nuestros empleados sean emprendedores exitosos de mañana, ¿no? Entonces, hicimos muchas cosas, desde cómo contratas a la gente hasta invitar a los partners de YC a dar pláticas de manera, o sea, lo hicimos varias veces, como para inspirar y para hacer que la gente, y siempre supimos que esto iba a ser también para nosotros una manera de ver cómo esto ayuda al ecosistema y a crear, ¿no? Entonces, está interesante y sí, pues vamos a ver en el futuro cómo eso evoluciona. No, y perdonen la pregunta, a veces como este podcast es una exploración de mi ignorancia. En escuchándoos contestar, es como yo preguntando a alguien que puso la primera carrera en una selva porque no pusieron un semáforo por el tráfico. Es huevón, es la primera carrera en esta selva. ¿Cómo voy a saber que eso no funciona o no? Sí, pero si Uber hubiera lanzado al mismo tiempo que Green o que hubiera sido el mismo problema, ¿me explico? Porque Uber tuvo suficientemente tiempo donde era solo crecimiento, crecimiento, crecimiento y por eso llegó a bolsa, ¿me explico? Porque no les tocó ese periodo donde era, unit economics. Es cuestión de timing, es cuestión de a cuándo te toca. Si a Uber lo hubiera tocado al año y medio en una pandemia, pues no tendría Uber Eats y ahorita no existiría Uber, ¿me explico? O sea, lo que salvó Uber ahorita es Uber Eats. Uber Eats es más grande que Uber ahorita. Entonces, es curioso, pero es un tema también de a qué momento suceden las cosas, ¿no? ¿Y dónde están Green o Grow en este momento? ¿Todavía existe? Sí, ahorita no se puede operar en muchos países. Se vendió en algún momento el grupo para poder juntarse con el grupo que tenía Groupon y Peixe Urbano. Había una idea atrás que también tiene Mobike y la idea era en algún momento de hacer un SPAC, pero también obviamente todo esto se cayó por el tema del COVID. Entonces ahorita sí está más dormido todo y con la idea de relanzar pronto, porque todavía hay muchos assets, ¿no? O sea, existen muchos patines, hay toda la tecnología, etcétera. Ojalá en algún momento se pueda relanzar, pero va a depender de muchos factores, ¿no? Pero sí, pues, existe todavía la infraestructura.
cada vez que he platicado con vos, eres un hombre muy tranquilo, que yo veo. No sé cuál que pasan atrás de las escenas. ¿Cómo fue tu viaje emocional? Como durante este proceso, cuando tú viste, fue puta, van a estallar. Y la otra cosa es, ¿cuál es tu opinión de agilidad y como la cultura que tú dices? Contratamos para gente para crecer, no en las new economics de calidad. Contratamos para gente que están listos. A ver, no, el tema es, al final tú construyes una máquina, ¿no? Como empresa es una máquina hacer algo. Entonces tú tienes que escoger y normalmente sobre el lapso de 20 años una empresa evoluciona, ¿no? Pero crece durante 20 años. Entonces, la gente dura X años, luego vienen otras personas con otro perfil y la empresa va evolucionando. O sea, como te puedes imaginar, el management de Apple hoy no es el mismo que en 1978, ¿no? O sea, es otro equipo, ¿no? ¿Cuál es el problema de muchas startups? Es que esos 20 años pasan en 18 meses, ¿no? Y entonces, ¿cómo haces para cambiar de gente cada mes? No, no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, es un problema que siempre ha existido en todas las empresas, solo que ahorita es en un lapso de tiempo mucho más corto, ¿no? Y creo que es algo que la gente no percibe siempre. Pero tu parte emocional, ¿cómo fue? ¿Tú empezaste a sufrir o fue algo nomás? Que van a pasar, hacemos todo, lo eliminamos. ¿Fue muy controlado de tu parte emocional o sufriste o fue...? A ver, toda la historia de Green, yo creo que para todos, no solo para mí, pero para todo el equipo, es una montaña rusa de emociones. Y creo que todas las startups son así. Es con un día feliz, un día triste, un día nervioso, un día... Yo creo que ahí es donde el equipo es importante, ¿no? De poder tener un equipo fuerte, que cuando tú tienes un día más difícil, hay otras personas que tienen un buen día y entonces se va compensando. Eso es un equipo fuerte de co-founders y ahí tengo suerte de tener un gran co-founder donde nos pasamos un poco la batuta para los momentos difíciles y los buenos momentos y malos. Y por otro lado es también la familia, ¿no? O sea, tener gente atrás que te apoyan. Mi esposa, mi hijo, o sea, son momentos muy difíciles para todos. Viajar de manera constante y pues tener el apoyo familiar es esencial, ¿no? En esas situaciones. Pero sí, es un momento, son momentos a veces donde te sientes muy solo y muy, a pesar que todo el mundo te quiere ayudar, te sientes, o sea, incomprendido, ¿no? O sea, sientes que nadie te entiende. Ah, ok, súper. Porque tú sientes que tú ves cosas que los demás no ven y no logras explicar, ¿no? Y por eso dicen que ser CEO o ser founder de una startup es una posición donde te sientes muy solo, ¿no? Afortunadamente, te digo, entre la familia, mi co-founder y probablemente algunos de nuestros inversionistas tempranos que también conocen o han construido empresas, pues sentimos que teníamos cierto apoyo, ¿no? Pero sí, son momentos a veces muy difíciles. Y es en la vida total de la empresa. A veces, a pesar de todo, parece que todo va bien, pero al momento que tú igual emocionalmente es difícil. Hablamos mucho de los founders burnout y así. Sí, porque no hay realmente límite, ¿no? O sea, la verdad es que durante 2 años, un poco más de 2 años, pues vives solo eso, ¿no? No hay nada más. O sea, no tienes otra cosa en la vida y todo está alrededor de eso. Y por eso también siento que en partes 2020 fue un año interesante. A pesar de todo eso, también fue un año interesante para pasar en familia y recuperar esto. Y de hecho, el otro día me decía mi hijo que me decía que a pesar de la pandemia y de todo lo malo, que no podía ir a la escuela a ver sus amigos y así, que estaba agradecido porque no viajé y estuvimos más tiempo juntos y compartimos muchas cosas. Entonces, y es un poco mi filosofía, pero más bien ver lo positivo, ¿no? O sea, tratar de siempre ver lo positivo. Genial, genial. Y una preguntita más allá. Hay empresas grandes en este momento que están tratando de ser más ágil. Uh-huh. ¿Tú crees es posible para una cultura gigante se convierte en un estilo más startup en el sentido de microcélulas, de agilidad, de conversaciones complicadas, de rapidez o no? A ver, el hecho de lo que hablamos hace unos minutos, ¿no? De que va a evolucionar una empresa y contrata gente cada vez, vamos a decir, quizás mejor para manejar esas empresas grandes, pero que automáticamente toman menos riesgos. O sea,
minimizan riesgo comparado a los startups. Lo que sucede es que las empresas se vuelven menos ágiles, pero más eficientes. Por ende, esto genera la oportunidad para nuevas startups a venir a disruptir. Yo creo que es algo que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil mantener una empresa grande y seguir siendo ágil. Creo que por eso, por ejemplo, Google creó el concepto de Alphabet, ¿no? Que son mini empresas parte de, bueno, mini, empresas más chiquitas para mantener esa agilidad, y aún así no siempre funciona, ¿no? Uber ahorita con Uber Eats, ahorita con Lime, las empresas están tratando de encontrar, porque cuando Uber compró Jump en San Francisco, pues la mató, porque se volvió súper burocrático. Y entonces, en un ámbito donde todos sus competidores son súper ágiles y abren mercado y crecen y piden perdón en lugar de pedir permiso abriendo mercado, pues internamente en Uber era, no podemos, porque ¿qué es Jump? Es un microbio ahí y no vamos a poner en riesgo la relación con la ciudad para Uber, ¿no? Entonces, como que empieza a haber conflictos y entonces no es sostenible. Y por eso mataron a Jump ahorita y tomaron control de Lime, o son inversionistas mayoritarios en Lime, y entonces de esta manera lo mantienen como separado para que se mantenga un poco con el espíritu de una startup, ¿no? Pero sí, lo veo difícil porque es contra la naturaleza, ¿no? O sea, por ende, tú me preguntabas y decías, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pues sí, es que son decisiones que tú tomas. Son varias veces estuvimos en situaciones donde tomas decisiones de vida o muerte para una startup que son necesarias para llegar al próximo nivel. Si no las hubiéramos tomado esas decisiones de vida o muerte, pues ni siquiera estaremos hablando de Grid porque no hubiera existido, ¿no? Entonces, el hecho que lo hablamos es porque tomamos decisiones y que tomamos riesgos necesarios para llegar a donde llegamos, ¿no? La última vez que tú cambiaste tu mente radicalmente, es decir, Jonathan, este día pensaba de esta forma, aprendí algo, escuché algo y dije, uy, pucha, estoy equivocado. ¿Cómo había pensado de esta forma tanto tiempo? Porque el mundo no es A, es A, B. ¿Cuándo es la última vez que tú cambiaste tu mente? Siento que es algo que me pasa más seguido, pero no, o sea, como decirte ahorita exactamente el momento, no sé, pero es algo que cuando hablas con founders y que estás en ese mundo de innovación, obviamente te pasa más a menudo, ¿no? Porque te das cuenta que en realidad no sabes nada y que tienes que aprender de ellos, ¿no? Entonces, es como algo que sí sucede y trato de ser lo más abierto posible con eso, ¿no? Claramente todo lo que pasó con Green y que este año, incluso en términos de inversión, pues te hace repensar muchas cosas, te hace cambiar la manera de ver muchas cosas. Trato de que me pase lo más seguido posible, ¿no? O sea, trato que es algo que me sucede muchas veces para no mantenerme en algo fijo, ¿no? Esta conversación pasó conmigo como 4 veces, más. Tengo que escuchar así, uy, pucha, qué estupidez. Listo. Y lo último, gracias a Cobre, pregunta han cambiado. Si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, pero más es un consejo, mensaje para vos, que tú necesitas escuchar, un consejo que tú quieres tomar, porque quieres hacer algo. ¿Qué mensaje enviarías? Yo voy a enviar como 500 personas en WhatsApp, literalmente el audio. Arriésgate todavía más, ¿no? Sí, yo creo que nunca es suficiente. Vivimos una vez, ¿no? Y creo que la naturaleza humana es buscar tu zona de confort y es también lo que te mata, ¿no? Porque te come tu zona de confort, por eso no cambias de trabajo, por eso no inviertes en Bitcoin, por eso, o no suficiente. Por eso no te dejas estar feliz como persona porque quieres quedarte en tu zona, o sea, no quieres mudarte, no quieres cambiar de trabajo, no quieres invertir. Vivimos una vez, ¿no? Hay que hacer esas cosas que siempre queremos hacer, o justamente tomar ese trabajo, ir de viaje, pasar tiempo con la familia, invertir lo que siempre quisiste invertir en Bitcoin o en Ethereum o lo que sea. Pero sí, o sea, no salir de su zona de confort y esa es un trabajo mental constante porque tu zona de confort va evolucionando. Por un lado dices, ya salí de mi zona de confort, pero automáticamente ya caíste en otra zona de confort. Y entonces es un trabajo constante de salir y evolucionar
y pues no hay que perder eso, porque es la única manera de todos los días despertarte y de estar haciendo algo más emocionante. No, brutal. Mejor audio para terminar. Jonathan, creo con las palabras de un francesa filósofa como Simone Weil, no sé cómo pronuncia su apellido, el mejor regalo que tú puedes dar a otro ser humano es su atención. Entonces, gracias por su atención, gracias por su tiempo. Es siempre un placer aprender de vos y gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación y pues muy pronto espero, Robbie. Como siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosas que puedes encontrar en thefryshow.com, el newsletter, convertirse en miembro de Fry Show y obviamente si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios, puedes encontrar todo en thefryshow.com. Y con ese dicho, hasta el próximo episodio. Chao.